Gracias. Pero el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Amén. Esa iglesia estaba situada o está situada todavía en la actualidad allá a lo que ahora pertenece Turquía, al Asia Menor, mayor conocida. Esa ciudad todavía existe ahora, nada más que ahora se llama Bergama. Pero ahora, como dijo el hermano Pablo aquel día, ahora lo que dice el ángel a la iglesia, príncipe de paz. Lo que Dios manda a cada uno de nosotros. Amén. Sé que hay mucho de qué hablar. Esta iglesia era mayor conocida por una razón. Se conoce. ¿Cuántos trajeron el papel que le dieron hace unos días a los hermanos? La copia. Uno. Andan dos hermanos que lo traen. Amén. Ahí en esa hoja, estamos en la tercera iglesia, dice Pérgamo. Ahí arribita dice la iglesia mayormente conocida como la iglesia mundana. Amén. De esos hay aquí como lo hay en otro lado. Le iba a decir no hay aquí porque eso es asoliviarle los mitos a usted. Sí hay aquí. Entonces hay aquí y hay en cualquier parte del mundo de las iglesias. Entonces Pérgamo es mayor conocida, se conocía antes porque en aquel lugar se jactaban ellos, esa gente era muy intelectual, se cree que tenía una librería, la segunda más grande según de la época, después de la de Alejandría, pero esa iglesia se cree que tenía como 200 volúmenes escrito, y saben lo que en aquel tiempo no es como ahora que usted mete la copia y va y saca el montón de copias. En aquel tiempo se escribía todo a mano. Entonces ese lugar era muy glorioso para aquella época en su área. Era también conocida porque era una iglesia, se conoce porque era mundana porque esa iglesia adoraba muchísimas deidades. Había demasiado paganismo en ese lugar, tanto que habían muchas iglesias o muchos, no le puedo llamar iglesia, muchas cavernas de Satanás en ese lugar, muchos templos donde adoraban al diablo, porque no se puede decir de otra manera. Dice, el significado literal de la palabra Pérgamo es ciudadela. Esta iglesia es conocida como la iglesia mundana. Las razones es porque había adoptado diversas prácticas inmorales y falsas enseñanzas que la unieron al sistema del mundo, cayendo en idolatría, fornicación. En esta ciudad se adoraban a diversas deidades, tales como la mayor conocida era Zeus. Ese Zeus en la época, ¿sabe? Una de las cosas que yo estudié y allá nos enseñaban eso, y ahora me doy cuenta que también está aquí en la Biblia, que tiene contexto histórico y ahora lo podemos encontrar. No le hacíamos caso a la maestra de lenguaje, pero ahora lo estuve revisando, hasta ahora le vine a hacer caso. Pero no a ella, sino al Señor, amén, porque el Señor es que me mandó, pero ahora me doy cuenta de todas esas cosas. Zeus era un dios pagano, se cree que era el dios de los dioses del Olimpo, el que gobernaba, dice, el aire, el universo, el orden y todo. Y le digo esto para que tener un poco de contexto. Y usted dirá, ¿por qué? ¿Qué tengo que saber eso yo? Es para que tenga un poco de idea de lo que se practicaba en ese lugar. También estaba el dios Asclepio. Ese se cree que era el dios de la medicina, el curativo. Como todavía sigue ahora en el emblema que usaba ese dios era un bastón y una serpiente. Usted lo ha visto hasta la época de hoy, todavía eso se sigue viendo. ¿A dónde lo ha visto? En las clínicas, en la medicina. ¿Usted sigue viendo ese? Entonces, es de ahí. Yo tenía, la otra vez que estaba con mi esposa, con nuestra segunda niña, miraba ese emblema y yo siempre
uno espiritualiza las cosas, ¿no? Y pues uno relaciona serpiente con Satanás, ¿o no es así? Bueno, al menos yo lo estaba relacionando de esa manera, pero tiene mucho que ver. Nomás me quedé con aquella y no fui a indagar, pero ahora sí fui a indagar, y era eso. Significado, dice que esa para que hiciera efecto tenía que pasarte una serpiente arriba de ti, te tirabas al suelo y te sanaba, según la creencia de los griegos. Amén. Lo impresionante de ese lugar es que tenían muchísimo conocimiento, muchos libros intelectuales. Esa gente leía mucho. Y se habían vuelto a tantas deidades. También estaba otro dios conocido como Dionisio o Baco, el dios de la embriaguez. Imagínese usted, tenía Dios hasta para eso, yo no sabía. No sabía que adoraba a Baco hace muchos años. Antes, cuando era inconverso, lo adoré por muchos años y viera que lo hacía bien. Lo hacía bien. Y cuánto más ahora, digo yo, cómo hacemos el trabajo para el Señor ahora nosotros. Dice que ese Dionisio o Baco, dice que este es conocido como el del libertador. Imagínense, aquellas personas, ¿se ha visto usted que, más que todo los que son inconversos, dice que la frase favorita es que hoy es viernes y el cuerpo lo sabe? Ando estresado, tanto trabajar, merezco algo, ¿sí? Esa frase la usé por muchos años yo también. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, pero ahora me voy para la iglesia, los viernes, al culto de jóvenes. En aquel tiempo pasaba por el primer 12 y al después se iba por... Imagínese usted que tiene una mala costumbre, no sabiendo que toma mucho, que no se contiene, compra un 12 y va después por más. Bueno, no lo estoy mandando a tomar a ustedes, nomás le estoy explicando algo. Entonces dice que este es conocido como el libertador de las preocupaciones a través del vino. Usted ha visto todas esas cosas que se practican en las iglesias todavía, que parece que la gente está borracha todavía, ¿no? Y no dude que algunos han de andar borrachos también todavía y van a la iglesia de esa manera. Ya teniendo eso en cuenta, un poquito de contexto, el Señor empieza describiéndose en el capítulo 2, verso 12, y ese envía una carta. Y el remitente, ¿quién es? Ya el hermano los explicó el domingo. ¿Quién es el remitente ahí? ¿Quién es el remitente? No tenga miedo. Si lo piensa, diga Cristo. Cristo Jesús es el remitente. ¿No se acuerda cuando hacía cartas? El de y para. Usted usa eso todavía, el de y para. ¿Sí? Entonces, el que la recibe es la iglesia de Pérgamo. Y ahora nos la compartimos a nosotros. Amén. Dice la palabra: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Ese es el Señor Jesús. Amén. El único, ese versículo, aparte de Apocalipsis, se usa en el capítulo 6 de Efesios, verso 17, cuando habla que la palabra de Dios, el Espíritu Santo, amén, dice que es la espada. Pero en el capítulo 4 de Hebreos habla de ello. Yo creo que es el texto favorito del hermano pastor. Y bueno, de todos. Versículo 12. ¿Ustedes recuerdan ese texto? Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Y qué dice? Y es más cortante que una espada de 2. Y aquí dice que el que tiene la espada de 2 filos. Es más cortante que una espada de 2 filos. Para donde tire,
corta. Si la metía para ambos lados, corta. ¿Sí? La espada es la palabra del Señor. Esa palabra que tiene autoridad todavía, como la ha tenido en todas las generaciones y la seguirá teniendo hasta su venida. En el capítulo 19 de Apocalipsis, verso 15, habla de ello. Dice que la palabra del Señor, dice que Él destruirá las naciones con el poder de su palabra. Él la regirá con vara de hierro. Dice que Él pisará el lagar del vino de la ira del Dios Todopoderoso. Amén. Y dice que y en sus vestiduras y en su muslo, que dice, tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Imagínese usted, es Él el que está hablando ahora a la iglesia Príncipe de Paz. Una de las cosas, dice, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto, empieza describiéndose el Señor y seguidamente empieza a elogiar a la iglesia. Porque en verdad a veces nosotros podemos echar a todos en un solo saco, ¿no? Y creer que decir, es que en esa iglesia ahí donde van ustedes todos andan mal. Para andar como anda ella o como anda él, mejor yo no voy. A todos los miran mal. Entonces, aquí el Señor nos dice algo bien importante, que no todos andan mal. Hay algunos que son fieles al Señor y se guardan para el Señor. Amén. Dice en el verso 13, hablando, dice, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. El Señor elogia a esa iglesia por esa razón. Había muchas personas en esa época que no rehusaban a negar el nombre del Señor. Y eso es bien importante. Es bien importante para nosotros tener en cuenta eso, porque vendrán, como le dijo Pablo a Timoteo, y debes de saber esto, que en los postreros días, que digo, vendrán tiempos difíciles, peligrosos, como usted le quiera llamar. Porque habrán hombres, dice, amadores de sí mismos, vanagloriosos, soberbios. De todo le da un listado el Señor en el capítulo 3 de la segunda carta de Timoteo. Y hay todavía, y van a seguir todavía. Y eso están en medio del pueblo. Habían falsos maestros, pero todavía no quiero llegar ahí. Ahora en día, nosotros debemos de mostrar la fidelidad al Señor. Vendrán, el hermano hace unos días predicó acerca del gobierno civil. Ese del gobierno civil tiene leyes contra Dios, ¿sabe usted? O quieren aprobar muchas leyes contra Dios. El gobierno ahora en día, ellos permiten que dos mujeres se casen, y eso va contra la ley de Dios. Permite que dos hombres se casen hablando de dos hombres, hablando del mismo sexo. Eso va contra la ley del Señor. Y cuando vengan a esta iglesia alguien así y nos quieran a nosotros imponer, tienen que casarnos, ¿qué vamos a hacer? ¿Impedirlo o doblegarse? Porque a veces nosotros, ayer yo pensando, nosotros a veces decimos muchas cosas al estilo Pedro, que nos aprontamos y decir, yo voy hasta la muerte si es posible contigo, Señor, ¿cómo es posible? Pero sabe que Pedro no fue, era mentira, le llegó la prueba, amén. Le llegó la prueba.
A veces nosotros podemos decir amén, no permitimos esto, pero no es lo mismo verla ir que verla venir. ¿Sí? Había un cantante en el mundo que decía, no es lo mismo ver un toro de cerca que tocarle las puntitas. ¿Qué? Porque a veces nosotros decimos, pero no vamos a hacer nada, no vamos a estar de acuerdo contra esas cosas. Y lo cual los fieles en el Señor creemos que no podemos hacer eso, aceptar esas cosas. Pero van a pasar, hay un plan que se viene acercando. Hace un tiempo el hermano lo mencionó, el plan de la Agenda 2030. Hay 17 objetivos que tienen ellos. ¿Sí sabe de eso, no? Oye, se le olvidó. Del 2015 se aprobó. Van quedando 4 años. Se va acercando. Van a pasar muchas cosas, hermanos. Y nuestra fe, por esa razón, debe ir creciendo y no menguando. Dice el Señor Jesús, yo conozco tus obras. El único que las conoce es Él. El que verdaderamente sabe la razón, cómo hacemos las cosas nosotros, Él es el Señor. Eso muestra de su omnisciencia, que lo sabe todo. No se puede ocultar nada. Al Señor no le podemos ocultar nada. Porque es impresionante que en el capítulo 4 de Hebreos, cuando dice que la espada del Señor es más cortante, en el verso 13 dice que Dios traerá, dice, al descubierto toda obra. No se esconde nada. No se esconde cómo hacemos las cosas. Al Señor no lo podemos engañar. No se esconde absolutamente nada. Al Señor sabe yo por qué razón estoy predicando aquí. ¿Se imagina? ¿O por qué usted está hoy aquí? A Él no se le puede esconder nada. Él sabe las razones. Sabe por qué lo hacemos. Sabe por qué vivimos así de esa manera. Dice, donde mora, donde está el trono de Satanás. En aquel lugar era terrible, tanto que podía usted negar todas las otras deidades, pero una cosa no les pasaban por alto, era rehusarse a decir que el César es el Señor. Le habían hecho un templo al emperador de aquella época que no podían, usted, si se negaba a adorar, estaba usted contra ellos, y ¿sabe lo que le esperaba? La muerte. La muerte. Y a nosotros, si nos rehusamos a hacer todas las cosas que el mundo quiere meter dentro de las iglesias, nos va a tocar morir e ir preso. Cuando Jesús les dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Sabe cómo terminó esa gente? Los mataron a todos, a los apóstoles. Dice en Hebreos, usted ha leído eso, en el 11. Al final dice que murieron aserrados algunos, apedreados, a espada. A que alcanzaron gran testimonio, dice, no recibieron lo prometido en aquel momento. Porque Dios los va a premiar juntamente con nosotros también. Amén. ¿Está dispuesto? Amén. Gracias por ese amén. Dice, y no has negado mi fe en los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto. Esa palabra fiel, fidelidad, dice, cuando habla de testigo, es mártir. Y ese hombre fue martirizado. ¿Sabe cómo murió? Según no hay mucho de lo que habla la Biblia acerca de ello. Ese hombre dice que murió dentro de un becerro de bronce. Y lo metieron adentro y prendieron fuego y murió cocido. Por no adorar al César, al emperador de la época.
ese hombre estaba convencido de quién había creído. Ese Jesús comparte el mismo título que dice el testigo fiel con él. El testigo fiel. Ese hombre estuvo dispuesto a morir por Cristo Jesús. Murió en una circunstancia horrible que nosotros no nos podemos imaginar. Nosotros, dice Pablo, que si queremos vivir piadosamente, dice que tendremos persecuciones. Todo aquel que quiera vivir piadosamente. A veces nosotros decimos que no tenemos persecuciones porque no salimos a predicar. Nos predicamos aquí mismo nosotros. La persecución es la hablada del otro nomás. Vaya a predicar a la calle. Nos hemos estancado aquí. Vamos a hablarle las verdades a la gente que Dios ha mandado, arrepentidos y convertidos. Ese era el mensaje de Juan el Bautista. Arrepentidos y convertidos. Jesús él empezó también diciendo eso, arrepentidos y convertidos. A veces nosotros nos hemos estancado el estilo, aquellos que recibieron el poder en aquella iglesia, en aquellos 120, no, se habían maravillado tanto con aquel poder ellos, que no querían, imagínense, salir ya. Pero tuvieron que salir a predicar. Y nosotros a veces tenemos tantos planes, tantas ideas de decir, este año voy a ir a evangelizar más. Y los metemos en tantos asuntos que a veces no tienen tanta prioridad como las almas que hay que rescatar para el Señor. Porque el problema que ahora se ha dado es que el Señor con los escogidos y ya no quieren ir a predicar nada. Nosotros somos responsables de llevar las buenas nuevas de salvación a la gente. Todos nosotros. Todos los que profesamos la fe cristiana estamos en obligación de predicarle a las almas. Y ahorita sabe que yo me estoy pegando solo. Es más, yo hasta compré una bocina y todavía no he salido a predicar a la calle con esa intención. Estoy como un colador ahorita. Pero el Señor nos dé la valentía a nosotros para ir y predicar el Evangelio. Que nos dé el carácter de decirle a aquella persona, al drogadicto, que esa vida no agrada al Señor. De decirle al homosexual que de esa manera está a espaldas del Señor y que tiene que arrepentirse, al afeminado, porque ese es otro. Ese tiene sus gestos medio raros, pero nada más. Pero que la Biblia hace separación en Corintios de eso, el que se echa con varones y al afeminado. Aquellos que tienen unos gestos medio feos. ¿Sí? Y tampoco dice la Biblia que heredarán el reino de los cielos si no se arrepienten. A los adúlteros, fornicarios, a todos los que hacen contra lo que Dios ha hablado, no heredarán el reino de los cielos si no se arrepienten. Es que tomar la cruz de Cristo es fácil. Negarse a sí mismo es fácil. No podemos nosotros mismos. Por eso tenemos al Espíritu Santo. Por eso a Él acudamos cuando no podemos. Lo que pasa es que nosotros hallamos tan difícil todo también porque andamos queriendo hacer en nuestra propia fuerza, en la carne. Y la carne no quiere nada de Dios. ¿Sí? Amén. Así que dice que fue muerto donde mora Satanás. Era el cuartel de Satanás, como dicen unos predicadores, ahí ese lugar. Había tantas cosas ahí, tanta idolatría en esa ciudad. Dice en el verso 15, el Señor habla y dice, y también en el 14, perdón, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel,
a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Cuando usted escucha la doctrina de Balaam, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? ¿Qué se le viene a la mente? ¿Con qué relaciona Balaam usted? ¿Sí? Dice el Señor, dice, tiene unas pocas cosas contra ti que tienes a los que retienen la doctrina de Balaam. Dentro de las iglesias hay falsos maestros en diversas partes del mundo. Y ojalá no seamos uno nosotros de ellos. Por eso cuando Pablo dice, examinaos a vosotros mismos, nosotros podemos examinar cómo estamos viviendo, cómo estamos. ¿O se está autoengañando? Ese evangelio de la prosperidad está haciendo pedazos las iglesias ahora en día. El pacta y siembra. ¿Los ha oído usted eso? Dice, hoy no vamos a pedir dinero, pero quiero a 10 personas, dice, que con $100. No es pedir eso. No vamos a recoger ofrenda o no vamos a pedir diezmos, dice, pero queremos a nada más. Imagínense una cantidad enorme, porque esa gente sí se llena. Porque quieren oír lo que ellos quieren. Por eso están ahí. Ellos son culpables por estar de esa manera ahí. Y son los culpables porque esa gente esté de esa manera ahí también. Porque le aplauden todo, le avalan todo lo que ellos dicen. Eso es muy triste y lamentable porque eso hacen estragos dentro de las iglesias. Muchísimo. Hacen daño. Ahorita tenemos a uno que ahí anda negando muchas cosas, ¿no? Dice que no es predicador. Es payaso. Payaso. Por quedar bien con el hombre prefiere negar al Señor. Imagínese usted. Apoya tantas cosas. Ya el hermano hablaba también acerca de ello el miércoles. No está a favor ni en contra del aborto, dice. ¿Cuántos hay de esos aquí? El problema es que nosotros vemos muchas cosas. ¿Sabe que pasamos al explosivo? Nosotros lo tenemos en una estima bien diferente. Es que el explosivo es este y lo otro. Pedro era explosivo. Pedro no negó al Señor. Lo negó. Pero Judas pasaba de amoroso ahí. Pero eso sí lo entregó con un beso. A veces se confunde uno. Se confunde con el otro. Piensa uno que a ese otro es legalista. Legalista, ya que quería sacar de los dedos ustedes. El libertino se alegra cuando oye esa palabra legalista. Ahora sí les van a dar duro a esto. Fariseos. No confunda la santidad con legalismo. No se confunda con eso. Muchos se agarran de eso. Es que ahora ya... Y el problema con tanta sabiduría que está usted agarrando, a veces yo me preocupa una cosa, ¿sabe? Como que ya no, nada es pecado usted. Sí, nada miran mal. Tanta teología que tienen. Ya tienen libertad de hacer tantas cosas, pero vamos a llegar más adelantito a eso. La libertad que Cristo ha dado, ¿no? Ya cantaban ahorita, ¿no? Al Hijo libertario dice, será verdaderamente libre. Eso es lo que estaban cantando. Lo cantamos todo. ¿Lo pensó usted de verdad? ¿Soy libre? Si Cristo muera, usted dice que Él lo ha libertado de verdad. Y las cadenas así han sido rotas. Amén.
Cuando nosotros escuchamos la doctrina de Balaam, primero que pensamos es en el dinero, ¿no? Dice que se vendió, era un falso profeta porque él iba, cuando aquel Balac lo había contratado para ir a maldecir al pueblo de Israel, el Señor lo paró a Balaam. ¿Para dónde vas? Siguiendo a aquellos hombres que lo mandaron. Le ofrecieron billete para maldecir a Israel. Eso se encuentra en número 22. De ahí empiezan adelante. Esa es una de las cosas que él hacía. Pero ahí dice otra cosa en el texto, si usted presta atención, dice a Balaam que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Sabe que ese Balaam, como al verlo, quiso maldecir a Israel 3 veces y no pudo porque el Señor no se lo permitió. Dijo que la palabra que Dios pusiera en su boca, esa tendría que decir. Cada vez que él quería maldecir, salía bendición para el pueblo de Israel. Se cumplía lo que dice en Deuteronomio, que dice: bendeciré al que te bendijere y maldeciré al que te maldiga. Ese Balaam, cuando él dice que les hacía que hicieran holocausto, les hizo que hicieran 3 holocaustos para maldecir. Pero no pudieron, porque el Señor no se los permitió. Una de las razones es porque Dios es poderoso. Nadie puede rebasar su autoridad. Nadie. ¿Sabe una de las cosas que al ver que él no podía maldecir, ¿qué hizo? Le enseñó a Balac: mira, te voy a enseñar algo. Vestía a las hermanas que vayan en minifalda a la iglesia para que caigan a provocar. O que anden de cierta manera, porque él hizo que cayera al pueblo de una u otra manera. Le aconsejó a Balac, lo aconsejó cómo hacer. Mira, no puedes maldecir, pero te voy a decir algo. Y ese es un problema cuando dice mucha gente que no importa cómo ande. Me estoy refiriendo a los hermanos cristianos, porque hay amigos entre nosotros. No es con usted el asunto ahorita. Es con los que se llaman ser cristianos y todavía no quieren negarse. Quieren seguir su vida libertina, andando como se le pega la gana. Y provoca a los hermanos más débiles. Porque es mentiroso el hombre, llamándose hombre, diciendo que si usted mira a alguien sensual y bien pegadita, que camina como pingüino, no siente nada. Es mentiroso. Entonces usted tiene otro problema. Apretadita, así, o bien acá. O puede andar la falda bien larga, pero la rajadura por la costilla. Ese es otro problema que se da y hace, nosotros sabemos el segundo mandamiento, dice: amarás a tu prójimo. Usted no lo ama cuando viste de esa manera. No es solo odiarlo de esa manera que piensan ustedes o hablar mal de él, no. Si usted no lo ama de esa manera al provocar a un hermano. Porque para Dios no se viste usted así. No diga, esto lo hago para Dios o por mi esposo. Antes de su esposo es Dios. A mi esposo le gusta, pues allá en la casa, ¿no? Use lo que quiera usar en la casa, allá usted sola con su esposo. Tampoco lo estoy mandando a hacer orgías, porque hay muchas cosas con todas esas cosas. Ahora el hermano me mandaba algo de el 54%, dice, de los cristianos miran pornografía. La tenemos en la mano, cada momento. Si usted entra a TikTok, allí las mujeres mirar a una mujer desnuda antes era difícil, ahora no, eso es lo que más vende, pues. Usted mira a las artistas en bikini, ¿y qué tiene que ver un artista en bikini en un concierto, en un estadio?
A la playa que se van en bikini, pero en bikini cantan ahí, pues como eso atrae. Atrae. ¿Ya se enojó? No se enoje. Como dijo Gigi Ávila, Cristo los ama. ¿Sí? Nos ama el Señor. Enseña de esa manera. Dice que Balaán también se enamoraba mucho del dinero. El dinero es un problema para el que tiene amor al dinero. Parece porque Dios no castiga el tener abundancia. Pero dice que la raíz de todos los males es ¿cuál? El amor. El amor. ¿Ama su dinero usted? Y eso se lo hizo ver a aquel joven rico, el Señor, que decía que guardaba todos los mandamientos. Yo voy a la iglesia todos los domingos. Tomo Santa Cena cuando me dan. Delante de los hermanos me miro bien. Pero delante del Señor, aquel que escudriña la mente y el corazón, ¿cómo está? ¿Cómo estamos? Para que no sientan ustedes que solo para ustedes. Me incluyo. ¿Cómo estamos delante de Él? Eso es lo que más cuenta. Porque de fachada, de apariencia, aquí cualquiera puede venir. Cualquiera. Si no, miren, los católicos ahí andan bien. Ellos andan más, los religiosos andan más bien que cualquiera de aquí. Pero están mal. No hay otro Dios, solo hay un Dios. Y el dinero se vuelve Dios para muchos. El trabajo. La hamaca se vuelve Dios para muchos que no vienen a la iglesia. La cama, la comodidad. Ahora hay mucha comodidad. Muchísima. Tanto dinero tiene que ya se olvidó del Señor. Trabajamos. ¿Para qué trabajamos tanto nosotros, pues? Si con tener sustento y abrigo que estemos conformes. ¿Tenemos amor al dinero? No le puedo preguntar que cada uno me diga, cuestióneselo usted solo. En el versículo 15, permítame. En el verso 15, pero antes de ir al verso 15, quiero que vaya conmigo a Judas. Judas, ahí atrásito está, solo darle vuelta en la página. ¿Sí? En el verso 11 dice, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en error de Balaán y perecieron, dice, en la contradicción de Coré. Estos, dice, son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua llevadas de acá para allá por vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos, desarraigados. En el versículo 15 de esa misma dice, para hacer juicio contra toda y dar victoria a todos los impíos, dice, todas las obras impías que han hecho impíamente y todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Usted sabe que estos falsos hablan de tantas cosas, los falsos maestros, falsos profetas que ahora se nombran, hay de todo en el mundo. Ya no se quieren llamar pastores, ya son apóstoles y profetas. Ya si usted le dice pastor, es una ofensa a ellos, que le llamen pastores, ellos son profetas. Y esto hablan cosas, dice allí mismo, cosas que no saben, porque eso creen que tienen autoridad sin conocer nada, dice el escritor de Judas, Judas mismo.
hablan cuantas cosas, vaguezas, puras cosas, fantasías, y están ellos creyéndose hacer tantas cosas por el propio poder de ellos, según, porque el Señor no está presente. Ellos, por eso la Biblia enseña que no es todo aquel que dice Señor, Señor. No es todo ese. Es el que hace la voluntad nada más del Padre que está en los cielos. Así se nombre apóstol, o profeta, o como quiera llamarse, reverendo. Hay reverendos también, ¿no? Todavía hay reverendos, muchos reverendos. Reverendo, ¿saber qué? Pero qué. Reverendo cacahuate. Son títulos que agarra la gente como que si ya se los hace más grandes. No sé qué es el afán de la gente de sentirse superior a los demás. Somos iguales en Cristo. Dice que el Señor no hace acepción de personas. Ellos creen que están en alta estima por eso. Si no se arrepienten, muchos de ellos van a ir al infierno engañados de esa manera. Y muchos creen que están en la verdad, pero están engañados también. Hay de todo. Hay personas que pueden tener buena doctrina, pero todavía no tienen el corazón arrepentido. Buena enseñanza, pero no han querido arrepentirse de corazón. ¿Sí? Yo sé que hay cosas que hacer, pero déjeme terminar todavía. Todavía voy por la mitad. Si ya se aburrió, ahí me avisa. ¿Sí? Dice en el verso 15, dice, y también tienen a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. ¿Sabe? De este nicolaita dice que se cree, según, no hay mucho, pero dice que era uno de los siete diáconos de allí, como que se apostató de la fe y hizo su propia enseñanza. Y escuchen algo que encontré. Dice que el problema, si ustedes recuerdan, en la iglesia de Éfeso, dice que ellos lo aborrecían esto, pero aquí estos ya estaban adentro. Estos ya se habían metido adentro de la iglesia. Ya se habían colado. Esos nicolaitas ya se habían metido. Dice que en la iglesia de Éfeso Cristo los alaba porque ellos aborrecen la doctrina que él aborrecía, pero en Pérgamo estaban metidos dentro de la iglesia. Dice, según raíces históricas, se asociaba que Nicolás era uno de los 7 diáconos originales. Su nombre significa el que conquista al pueblo, porque antes tenía significado los nombres, le ponían el nombre a su hijo con un significado. Dice, el nombre de él significaba el que conquista al pueblo. Ese andaba convenciendo gente. Ese no se sentía bien. Aquí vámonos para otro lado. Vamos a hacer una iglesia aquí, empecemos en otro lado. Usted conoce de esa gente, ¿sí? Hay aquí en Estados Unidos, como lo hay en cualquier lugar del mundo, que piensan que es solo aquí. Allá la gente porque dice que es, que nosotros somos pobres, dice. No se baña por eso porque es pobre. Así piensa mucha gente. Ni las moscas se espantan. ¿Será ser pobre eso? No, eso le llamo yo otra cosa. Lo mismo que pensó usted. Este Nicolás dice que engañó a mucha gente. Enseñaba que la gracia de Dios daba total libertad, fíjese usted, para pecar y satisfacer los deseos de la carne. ¿Se imagina? Ya hablamos del antinomianismo, ¿no? ¿Se acuerdan qué es antinomianismo? Es aquel que nada, todo está bien. Ese que ni tú ni mu. No le va ni le viene. Ese que, eso dicen allí los hermanos, pero yo hago otra cosa. Hay que hablen lo que quieren ellos. Nada miraba mal.
¿Conoce de esa gente usted? ¿O usted es uno? ¿Sí? Hay mucha gente dentro de las iglesias de esa manera que hace daño. Y sabe una de las cosas que es lo más triste que nosotros, porque la carta va dirigida a la iglesia, pero cuando manda la ordenanza, no todos andaban mal, pero el Señor los manda a arrepentirlos a todos. ¿Por qué? Si no estábamos mal. ¿Por qué los manda a arrepentirnos? Porque nosotros permitimos todas esas cosas. No tenemos lo suficiente valor para ir a decirle, hey, ¿por qué viene así de esa manera? Aquí. Se equivocó. Y se vino muy temprano a las fiestas en los bares de noche. Nosotros permitimos muchas cosas. Y nosotros, viene el mundial, hay que traer el tele y ponerlo allá. Los hombres, pues, futboleros. No tiene nada de malo, pues. En la iglesia podemos hacer eso. No pasa nada. Mucha gente mira así las cosas del Señor. Muy poquito, en muy poco. Me metí con todo, pa. Conmigo también me he metido, no se preocupe usted. Y la palabra del Señor me habló primero a mí antes que ustedes. Dice que enseñaban que la gracia de Dios daba total libertad para pecar y satisfacer los deseos de la carne. Y una de las cosas que el Señor dice a Juan, en la segunda carta de Juan, que los deseos del mundo y los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen de dónde, de Dios, sino de dónde. Y todas esas cosas aborrece el Señor. Ellos, dice, toleraban las prácticas paganas y sociales de la época, incluyendo comer carne ofrecida a ídolos. Todo se sigue manteniendo igual, ¿sí? En los pueblos de nosotros. Ahí está la Virgen del Carmen, ¿no? La de Concepción, tantas cosas que se siguen manteniendo igual todavía. ¿Hay límites para los cristianos? Sí, Dios puso límite. Lo que pasa es que Dios ha dado libertad, pero la ha mal usado. Aquel que es liberal se ha ido al otro extremo. Me van quedando unos puntos todavía. Creo que no voy a alcanzar a cubrirlo todo. Pero si me dan otros minutos puedo terminar. ¿Sí? Entonces, los nicolaitas dice que toleraban las prácticas paganas. Hay que hacer ¿sabe? Una de las cosas que ahora en día, sabe que los jóvenes, más que todos, están siendo atraídos por esas prácticas. Ahora, mira esa generación de ahora, de que van a conciertos y cómo andan vestidos. Ya la vestimenta ya no importa nada para ellos tampoco. Eso es otro punto. Bien entendemos nosotros que eso no salva a ninguno. Pero tampoco va a andar como se le pegue la gana, aprovechando el nombre de Cristo, porque ningún mundano le va a creer a usted que es cristiano. Usted está llamado a dar testimonio. La mayoría de juventud, y es una lástima, porque ahora tenemos tanta material para leer, no leemos. Y tenemos lo más importante, que es la palabra del Señor, y tampoco la leemos. Deberíamos de estar atentos a leer la palabra del Señor, a escuchar al Señor. Y mucha gente no está leyendo la palabra del Señor. Imagínense si ahorita nosotros que no estamos tanto, imagínense más allá los otros jóvenes. Si nosotros no les estamos enseñando eso, va a estar más perdida todavía. Esas personas ahora en día, en esos conciertos, yo tengo muchas cosas contra esas cosas, ¿no? Pues mi punto. Pero lo que menos hacen es adorar al Señor. Hay personas que se embriagan dentro de esos conciertos que se llaman cristianos y adoran a Baco allí.
es lamentable todo eso. Y nosotros lo estamos permitiendo. Nosotros, los que tenemos un poquito de entendimiento, nos estamos durmiendo. O los estamos acobardando y durmiendo. Las dos cosas. El Señor da una indicación y dice que es el arrepentimiento. Jesucristo nos manda a hacer esto a todos claramente. Es lo que le decía hace un momento. Arrepentirnos. ¿Todavía podemos seguir mejorando? Sí podemos. Podemos seguir mejorando. Hay una promesa que el Señor nos da y es el maná escondido. En el verso 17 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer el maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita blanca escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino Él mismo. Jesucristo nos manda a arrepentirnos, pero la promesa es que nos dará a los que venzamos, porque los verdaderos vamos a vencer. Nosotros, dice Hebreo, no somos de los que retrocedemos para perdición, sino vamos hacia adelante para salvación. Nos dará, dice, el maná escondido, como Israel recibió maná. Dios promete al verdadero el pan de vida que el mundo incrédulo no puede ver. Jesús es el pan de vida. Él es el maná que el mundo no quiere ver. Y una de las cosas que también dice que la piedrecita blanca, dice que los atletas griegos en los juegos, ellos daban al que ganaba una piedrecita blanca como una invitación para la entrada a una celebración. ¿Se le recuerda algo de eso a usted? ¿Tiene esa invitación también usted? Todos los que hemos sido redimidos con la sangre de Cristo tenemos una invitación, y ayer pasamos por allí. Capítulo 19 de Apocalipsis, ya con eso voy cerrando. Capítulo 19, verso 9. Dice: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurado los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Amén. Nosotros sabemos que hemos sido llamados a esa fiesta tan especial. Y cuando habla del nombre nuevo, es tan especial porque dice que nadie más lo conoce sino el que lo recibe. Entonces en 1 Corintios dice 13:12, ahora vemos por un espejo oscuramente, más entonces dice veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Amén. Así que, amada iglesia, yo voy a llegar hasta por aquí. Espero me haya entendido, que sea un poquito. Y si usted, amigo que está hoy aquí, quiere entregar su vida al Señor, es el día especial para que usted se arrepienta de sus pecados. Aquí hay amigos que todavía no han reconocido al Señor. Tenemos a Alan, a Joaquina, la que visita con ellas. El llamado es para usted. Para los que están ahora aquí, que no han reconocido al Señor, ya deje de vivir su vida de esa manera y entrégasela al Señor. Podrá decir usted, yo estoy bien, no he hecho nada, pero dice en Romanos 3:9 que no hay ni un justo ni aún uno. No hay ninguno. No hay quien haga el bien, no hay quien busque al Señor. Si usted no confiesa la fe y no acepta al Señor y no se arrepiente, lamentablemente su camino es otro. Y
a lo mejor usted siente que va a dejar tantas cosas. Primero venga el Señor le va a ayudar en el camino, cómo va a seguir la vida. Porque Satanás es astuto y le pone todas las limitaciones antes de venir. Se pone a pensar cuántas cosas va a dejar. Y el único que nos ayuda es el Señor. Al principio yo batallé con muchas cosas. Pero solo Dios sabe. Solo Dios nos puede ayudar a nosotros. A los amigos que están aquí, no hagan duro su corazón hoy. Cristo les está esperando con los brazos abiertos. Pero con tu pecado, porque muchos dicen, Dios te ama tal como Él eres. No es cierto. Dios no te ama como tú eres, por eso te quiere cambiar. Por eso nos ha cambiado a nosotros. Al único que el Señor ha amado como es a Jesús, su Hijo. Porque Él es perfecto. Nosotros somos imperfectos. Ya los amigos, yo sé que Alan tiene tiempo viviendo con nosotros. Mi anhelo es que él se arrepienta de sus pecados. Y ya deje de vivir la vida que ha estado viviendo a espaldas al Señor. Y que el Señor lo justificará hoy si se arrepiente. ¿Sí, amén? Yo sé que uno no puede convencer a las personas. Pero el Espíritu Santo, y yo sé que han entendido y ellos entienden a lo mejor el Evangelio de cierta manera, tienen conocimiento. Y mi consejo es que se arrepienta de sus pecados. Amén. Así que este es mi tiempo, hermanos, y que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Nos ponemos en pie, ya que tenemos algunas cosas que atender. Damos la bienvenida a los amigos que tenemos hoy. Cristo es el maná escondido, decía, ¿no? Para todos los amigos que nos visitan hoy, solamente en Cristo podemos encontrar sustento, solamente en Él. Fuera de Él no tenemos vida, solamente Él es el maná verdadero. Y para los hermanos que están aquí presentes, que nosotros seamos como ese hombre que menciona ahí, Antipas, testigo fiel. Que nosotros rechacemos rotundamente todas esas doctrinas de Balaam, y ¿quién más decía? De los nicolaitas. Que rechacemos todas las cosas de fornicación y la avaricia por el dinero, ¿no? Y que seamos fieles, que estemos dispuestos a servirle con fidelidad. Muy bien, vamos a hacer una oración y luego vamos a dar algunos anuncios. Gracias damos a Dios por su palabra. Que Dios nos continúe ayudando a cada uno de nosotros para que seamos testigos fieles de Él. Que por cierto, Antipas significa contra todo. No importa que todo el mundo esté contra ti, tú siempre sé fiel a Dios. Oremos, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por que tú nos hablas cada momento, Señor Jesús. Ayúdanos a no ser como la iglesia de Pérgamo, Jesús, que era una iglesia